Bueno, bienvenido nuevamente a sus clases de fluidos mecánicos, mecánica de fluido. Hoy vamos a explorar los fundamentos de la termodinámica, sus aplicaciones, y hoy vamos a desglosaremos las herramientas esenciales para entender cómo actúan el líquido y el vapor, desde las leyes clásicas de Celsius y claro, hasta una precisión de una ecuación de Antoine y el comportamiento de la mezcla por la ley de Raoult. Comencemos recordando la presión del vapor. Es aquella que es la fuerza ejercida por el vapor cuando se encuentra en un equilibrio dinámico en su fase líquida a una temperatura específica. Ok. Proceso de evaporación. Para entender la termodinámica, debemos observar el movimiento de las moléculas, como vemos en la lámina, la vaporización y el escape de las moléculas de la fase líquida hacia la gaseosa. Pero, porque algunas moléculas alcanzan una energía cinética suficiente para romper las fuerzas intermoleculares en un sistema cerrado. Llegaremos a un equilibrio dinámico. La tasa de evaporación se iguala a la condensación. Este punto de presión se registra precisamente en el vapor, como pueden observar. En esta lámina, los factores que gobiernan la presión de vapor. No todos los líquidos se comportan igual. La presión de vapor depende de los factores críticos. Primero, la temperatura. A mayor temperatura, más moléculas tienen energía para escapar, aumentando la presión. Segundo, la naturaleza de los líquidos, sustancias con fuerzas intermoleculares débiles, como el alcohol, que son volátiles y tienen presión de vapor altas, mientras que el agua, que son puentes hidrógeno, requieren más energía para pasar de vapor. Entonces, como nos dice la lámina, la nota crítica, las superficies de contacto de líquidos sólidos no afecta la presión de vapor. El equilibrio termodinámico es independiente a la área superficial. Como podemos observar, el aspecto de la utilidad, entramos a un terreno matemático, ecuación de Celsius y de Clapeyron. Esta nos permite relacionarse la presión de vapor con una temperatura absoluta, el valor clave que es el delta H y evaporación variable delta H más vaporización. Ese es el calor necesario para evaporar un mol de sustancia, que es importante que esta ecuación asume el calor de vaporización en constante rango de temperatura, lo que estamos estudiando. Y esto es lo que hace una herramienta de estimación poderosa para con sus límites. Aquí pueden ver el diagrama de presión y los aspectos de la volatilidad, ¿verdad? La acetona, el agua, el octano y el mercurio. Aquí tenemos esas fuerzas, el punto de ebullición, ¿verdad? El dipolo son 56 Celsius, muy alta la utilidad. Aquí tenemos el agua, que es el puente de hidrógeno. Tenemos un 100% media. Tenemos la dispersión de octano
es muy baja, 125.6 Celsius. Y tenemos el enlace metálico, que es 375, no muy volátil. Pasemos a la siguiente lámina. Cuando necesitamos una precisión superior, recurrimos a la ecuación de Toinen. A diferencia de la anterior, Antonio utiliza la coeficiente de empíricos de A, B y C, que son específicos para cada sustancia y rango de temperatura. Estos valores están tabulados que corrigen las desviaciones de la idealidad, permitiéndonos predecir el comportamiento del vapor con un margen de error mínimo en entornos industriales y de laboratorio. Aquí vemos la ecuación de Clausius, que es la función relaciona la presión y temperatura de calor de evaluación. Su uso se calcula la energía requerida para el cambio de fase y predecir un rango térmico. Tenemos la ecuación de Antoine en función del modelo empírico exponencial. Su uso es de alta presión paramétrica para calcular la presión de un vapor exacto en una T específica, compensando la capacidad calorífica variable. Tenemos la ley de Raman, que disminuye la presión de vapor en sus mezclas. Su uso es calcular cómo la adición de soluto bloquea la evaporación del disolvente puro. Pasemos a la siguiente lámina. Ok, la presión montaña. Ejemplo, ¿por qué el agua hierve a menos de 100 grados en la montaña? Si observamos la ebullición, ¿verdad? A 90 grados Celsius, podemos usar una ecuación de Antonio para calcular la presión atmosférica local, introducir los datos de temperatura de Kelvin y aplicar la constante para el agua. Descubrimos que la presión es encima de la aproximadamente 0.69 de presión atmosférica. Recuerden que la ebullición ocurre cuando la presión de vapor igual a la presión externa. ¿Ve? Aquí tenemos las temperaturas. Con este cálculo de Clausius podemos ir calculando constantes universales. Tenemos la temperatura de equilibrio de la misma unidad. Supuesto modelo que asume el vapor, comportamos y el constante rango de la temperatura. Pasemos a la siguiente página. Aquí tenemos la ley de Renault y mezcla. Finalmente pasamos una sustancia pura a una mezcla con la ley de Renault. Es una mezcla ideal de presión total de la suma de presiones parciales de cada componente. Y cada presión parcial depende de la fracción molar, que es el componente que multiplica por su presión el vapor como la sustancia pura. Es decir, cuanta más concentración tengamos en un líquido X o A, más influencia tendrá la presión total. Como pueden observar en las láminas, aquí está la sustancia etanol y pueden despejar con los siguientes datos. Esto es como por un ejemplo, ustedes mismos pueden practicarlo en sus casas. Ok. Hemos recorrido el camino con el concepto básico de equilibrio y tenemos la ecuación, ¿verdad? De Antoine, que nos representa la ABC, constantes empíricas tabuladas específicamente para cada sustancia. Tenemos la presión de vapor, tenemos la temperatura y tenemos el diagrama de expresión temperatura. Entonces la clave de Celsius, el clave de John, la diferencia de Clausius y de Celsius, la ecuación de Antonio nos asume que es la diferencia de esa constante, utiliza la coeficiente empírico a veces para ofrecer una predicción sumamente precisa sobre los rangos de temperatura más altos. Pasemos a la siguiente lámina.
Ok, aquí tenemos otras ecuaciones desde la que está hablando de la montaña. Es un ejemplo muy sencillo. El escenario, entonces tenemos una ebullición de 90 Celsius en la cima de la montaña. Entonces la constante entonces para el agua son 14 e igual B usando y en Kelvin. El objetivo de esto es estimar la presión atmosférica local. El principio físico de la ebullición ocurre cuando la presión del vapor igual a la presión atmosférica externa. ¿Está? Aquí tenemos el primer paso, los segundos pasos y el tercer paso. Ya aquí está esta ecuación con sus pasos, lo pueden hacer en casa, practicarlo, eso más adelante. O aunque ya hay software que hacen toda esa actividad, ya las actividades se ponen como un poco más fáciles para ustedes poder culminar con sus actividades, pues, para concluir sus actividades. Ahora pasamos al concepto 3, que es Renault, disminución de presión. Entonces, el disolvente puro, la disolución soluto no volátil, y aquí tenemos la presión de vapor, la estación, presión vapor y disolvente puro, la presión molar y disolvente. Aquí está una simple ecuación que ustedes pueden practicar también en casa. Ok, tenemos aquí la aplicación del Renault. Aquí son el procedimiento paso a paso, donde el sistema es de 20 gramos de sal desconocida y disuelve 200 de agua. Entonces, los datos de presión caen a 50 miligramos de puro, a 47 miligramos de solución. El objetivo este es ya hallar la masa molecular de la sal. Ok, sistema componente de licitación flash. Aquí está la ley de Renault que no, la fracción de vapor por presión total, fracción en líquido por presión de saturación. La ecuación de Rayleigh, aquí le balancea las fracciones de vapor líquido para calcular la composición exacta de las tres mezclas caídas repentinas de la presión de flash. Pasando al siguiente, vemos aquí eh, el, el cuarto ejercicio que pueden practicarlo. Ya está, de este mismo ejercicio pueden sacar los demás ejercicios eh, para ir comprendiendo lo que es cómo se realiza, pues, dice cómo se busca el líquido y los datos de la saturación y los objetivos, la solución del fase vapor. ¿Ya? Ok. Mayor parte de las aplicaciones, por ejemplo, en la destilación, en las industrias, la debilitación, separación de las mezclas multicomponentes, por eso que están los petroquímicos, licores, basados en las diferentes mortalidades de presión del agua. Aquí tenemos el calentamiento y la esterilización, aprovechando el alto calor de evaporación y presión de un vapor saturado o vapor. Por ejemplo, vapor de agua, transferir energía térmica eficiente. Y tenemos la meteorología, la predicción del clima, la humedad relativa, el punto de rocío, utilizando la presión de vapor, saturando el agua en la atmósfera. La fuerza motriz, la generación mecánica mediante la expansión de vapor de alta presión a través de las turbinas industriales. Por última lámina, aquí tenemos una hoja de referencia rápida con el formulario. Aquí tenemos las fórmulas principales que tuve las las tres fórmulas que tuve a través de la exposición. Es muy sencilla. Espero que le haya más o menos refrescado o haya pasado eh, un poco, porque la práctica es que hace el maestro. Entonces, no está de más de comentarle estas ecuaciones porque más adelante necesitamos. Eh, bueno, entonces ya estamos en la cuenta regresiva para culminar lo que es el primer corte
Ya abrí para que entreguen las investigaciones a mano alzada, ya las pueden entregar, ya pueden comenzar, el que la tenga hecha puede comenzar a subir. Entonces, los espero la próxima semana, el Dios mediante, entonces, que procuren ejercicios, procuren hacer sus actividades y para que no haya complicaciones. Entonces, que pasen buenas noches, que Dios me lo bendiga y bueno, seguimos en contacto.